Mis padres me expulsaron por mentiras de mi hermano, y años después quieren mi dinero al ver que triunfé. Tengo 28 años y soy mujer. Tengo un hermano gemelo y desde que éramos niños, siempre recibimos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Por alguna razón que nunca entendí, ellos estaban convencidos de que mi hermano estaba destinado al éxito, mientras que yo era vista como la oveja negra solo porque prefería practicar deportes o hacer amigos en vez de estudiar todo el tiempo. Las comparaciones eran constantes. Eso me dañó la autoestima desde muy pequeña. En nuestros cumpleaños, por ejemplo, él tenía fiestas enormes con todos sus amigos, mientras que yo era tratada como un añadido. Él podía organizar pijamadas siempre que quisiera, pero yo ni siquiera podía invitar a mis amigas a casa. Sinceramente, detesté cada minuto de mi infancia. La única persona de mi familia que realmente me mostraba cariño era mi abuela. Cada vez que venía a visitarnos me traía mis chocolates favoritos. De vez en cuando, me daba algunos dólares escondidos para que pudiera darme algún gusto después. Con el tiempo, ese favoritismo tan evidente hacia mi hermano se transformó en maltrato emocional hacia mí. Mis padres se burlaban de mis notas, despreciaban mis hobbies y, por más que intentara, nunca parecía alcanzar la versión de hija perfecta que querían. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque, según ellos, debía concentrarme exclusivamente en estudiar, igual que mi hermano. Yo me sentía frustrada e impotente. En mi segundo año de secundaria, me castigaron otra vez. Mi crimen: tener Snapchat instalado en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, solo lo descargué como cualquier adolescente para hablar con mis amigas. Pero, según mis padres, eso era una enorme falta de respeto, una traición a la confianza que decían tener en mí, porque ellos mismos habían decidido que yo no debía comunicarme con nadie fuera de casa. Se pusieron totalmente fuera de sí, tiraron mis cosas por el cuarto, me gritaron y terminaron quitando la puerta de mis bisagras para enseñarme que no debía tener privacidad mientras viviera bajo su techo. Y, en vez de apoyarme al ver cómo me trataban, mi hermano empeoró todo. El ambiente tóxico que mis padres crearon se volvió terreno fértil para que él se aprovechara. Comenzó a mentir sobre mí, a acusarme de cosas que jamás había hecho, solo para librarse de sus propios problemas. Si él robaba algo, me señalaba sin pestañear, y mis padres, que ya estaban predispuestos a creer lo peor de mí, lo respaldaban sin dudar. En la escuela también empezó a humillarme frente a mis amigas y a burlarse de mi apariencia. Aún así, yo tenía un grupo amplio de amigos porque siempre fui sociable y abierta. Él, por el contrario, tenía dificultades para encajar y, con el tiempo, empezó a resentir el hecho de que yo pudiera hablar con la gente con facilidad mientras él, siendo introvertido, se quedaba aislado. Ese resentimiento explotó en nuestro cumpleaños número 14, cuando ninguno de sus amigos apareció para celebrarlo. No sé por qué lo dejaron plantado, pero lo cierto es que mis amigas me llevaron por helado y pasé un día increíble. Eso lo enfureció aún más. Para vengarse, comenzó a inventar rumores sobre mí en la escuela, diciéndole a todos que yo era una niña mimada y que lo maltrataba físicamente en casa. Y, como mis padres lo idolatraban, él se sintió con total libertad para llevar sus mentiras a un nivel enfermizo. Empezó a golpearse a sí mismo para fabricarse moretones y un ojo morado, y luego los mostraba en la escuela diciendo que yo se los había hecho. Al día siguiente, aparecía con una nueva marca de prueba y una historia diferente para justificarla ante mis padres, que había sido jugando fútbol con sus amigos, o cualquier excusa tonta. Lo peor es que la gente empezó a creerle. Mis amigas comenzaron a distanciarse, dejaron de invitarme a salidas grupales y empecé a notar cómo sus miradas cambiaban. Era como si, de un día para otro, hubiera pasado a ser una persona peligrosa. Cuando le pregunté a mi mejor amiga qué estaba pasando, me confesó todo. Mi hermano llevaba semanas diciendo que yo era violenta y mala, que lo golpeaba cuando nadie estaba mirando. Me quedé paralizada. Era una mezcla de incredulidad y traición profunda. ¿Cómo podía mi propio hermano inventar algo así? ¿Cómo podía mirarme a la cara sabiendo que estaba destruyendo mi reputación? Lo enfrenté al día siguiente en la escuela. No quiso escucharme. Le rogué que dejara de mentir, y él solo sonrió con arrogancia y me dijo que merecía quedarme sola para siempre. Me sentí aterrada. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Temía hablar con mis padres porque, tal como siempre ocurría, él sería el ángel y yo la villana. Y entonces los rumores llegaron a los profesores, y luego al director. Fue ahí cuando todo se volvió una pesadilla. Me sentía ahogándome en un mar de acusaciones, intentando desesperadamente salir a la superficie. Pero mi hermano seguía insistiendo en su teatro, repitiendo que yo era una persona violenta y llena de rabia que descargaba mis frustraciones sobre él todos los días. Las lágrimas de mi madre no paraban mientras lo abrazaba, mirándome como si yo fuera un monstruo. Era como chocar una y otra vez contra un muro hecho de fe ciega en una historia que él mismo había inventado. El director me reprendió duramente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que aquello era motivo suficiente para suspenderme. Supliqué que no lo hiciera, pero él negó con la cabeza, asegurando que no podía dejarlo pasar. Llorando sin parar,
Traté de explicarle que no había hecho nada, pero no sirvió de nada. Finalmente, me dijo con firmeza que sería suspendida durante 10 días, para dar un ejemplo de que el bullying no se tolera. Esas palabras me golpearon como una piedra en el pecho y me puse a llorar aún más, rogándole que reconsiderara. Mis padres, llenos de vergüenza y furia, me arrastraron fuera de la oficina del director. Yo no quería irme, quería defenderme, quería que alguien, cualquiera, me escuchara. Pero ellos no estaban interesados. Salimos de la escuela y mi corazón estaba cargado de frustración, impotencia y humillación. Cuando llegamos a casa, todo empeoró. De repente, mi padre empezó a meter mis cosas en una maleta. Yo estaba impactada, confundida, sin entender nada. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, y él gritó que ya no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Yo estaba de rodillas, llorando, suplicándole a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció completamente frío, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Mi padre siguió empacando mis pertenencias y luego arrojó la maleta en la entrada como si yo fuera un estorbo. Me aferré a sus piernas, rogándole que no me echara. Parecía una pesadilla hecha realidad. Me dijo que una abusadora como yo no merecía vivir bajo su techo y que llamaría a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si ella lo deseaba. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Estaba allí, rodeada de mis cosas tiradas en el piso, expulsada de mi propio hogar. Finalmente, mi abuela llegó. Recogió mis pertenencias, las acomodó en el coche y me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero. Se aseguró de que tuviera el cinturón puesto antes de dirigirse hacia la puerta principal. Tocó el timbre y, cuando mi padre abrió, ella empezó a gritarle con una determinación que nunca había visto. Le advirtió que, si intentaba acercarse a mí o contactarme, llamaría a la policía o al servicio de protección infantil, porque lo que él había hecho conmigo podía perfectamente llevarlo a la cárcel. Mi madre, tratando de justificarse, afirmó que todo era culpa mía, pero mi abuela no le creyó ni por un segundo. Se mantuvo firme, diciendo que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan cruel. Ese día fue la primera vez en mi vida que comprendí lo fuerte que era mi abuela. Ella no se dejó intimidar por mis padres incluso sin pruebas, confió en mí. Nos alejamos de la casa, el único lugar donde había crecido, y el dolor era indescribible. Recuerdo pasar días enteros llorando en la cama, sin comer, aunque mi abuela me insistía para que lo hiciera. Le conté todo lo que mi hermano había hecho y ella se quedó tan sorprendida como yo. Me aseguró que creía en mi versión, y eso, al menos, me dio un pequeño alivio. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, volver a la escuela fue como entrar en una jaula llena de leones. Los pasillos, los rostros, los susurros, cada mirada estaba cargada de juicio. El peso de las acusaciones falsas seguía allí, empapando el aire. Mi hermano, por su parte, me ignoraba como si yo fuera invisible. Se había juntado con algunos compañeros que creyeron su historia y lo veían como la víctima. No importaba cuánto tratara de explicar mi versión, nadie quería escucharme. Yo era la señalada, la aislada, la chica violenta, una etiqueta injusta que se me pegó como una sombra. Me convertí en una solitaria. Caminaba con la cabeza baja, asistía a mis clases, comía sola en la cafetería y me iba directo a casa. No tenía amigos, nadie parecía quererme cerca. Durante todo ese tiempo, mis padres jamás me llamaron para saber cómo estaba. Solo mi abuela repetía una y otra vez que nada de esto era culpa mía y que algún día la vida sería mejor. Aún así, logré graduarme con buenas notas y me aferré a la esperanza de que la universidad sería un nuevo comienzo. Y así fue. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era la libertad, nadie revisando mis hombros, nadie comparándome con mi hermano, nadie compitiendo conmigo. Hice nuevos amigos, conocí personas con intereses parecidos, aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, me enfoqué en disfrutar esa etapa. Durante esos años, descubrí que tenía talento para escribir contenido. Siempre había querido ser escritora, pero nunca pensé que pudiera vivir de eso, así que abandoné ese sueño. Hasta que un día decidí intentarlo como freelance para ganar algo de dinero extra. Me registré en varias plataformas y empecé a conseguir clientes importantes. Poco a poco, fui construyendo un portafolio sólido. Durante toda la universidad mantuve ese trabajo paralelo sin pedir ni un centavo a mis padres. Y, al graduarme, entendí algo crucial, no necesitaba un empleo corporativo. Podía dedicarme a escribir a tiempo completo. Me estaba yendo bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había construido. Eso me permitía trabajar en varios de sus proyectos de manera constante. Tener una carrera de freelance legítima no solo me dio independencia económica, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar heridas del pasado, aunque no fue nada fácil. Guardé cada centavo que pude y aposté por mí misma. Con los años, he visto tantos lugares, y aún tengo mucho por recorrer. La única persona a la que siempre consideré mi verdadera familia fue mi abuela, a quien adoraba profundamente. Ella se puso triste cuando me mudé, pero entendía que yo necesitaba vivir mi propia vida.
A pesar de mi agenda caótica, siempre encontraba tiempo para visitarla, fines de semana enteros conversando en el porche, compartiendo comidas, o simplemente escuchando sus historias. Muchas tardes las pasábamos paseando por el parque o ayudándola con las tareas del hogar. Hace poco terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Al finalizar, le pedí al equipo que trabajó conmigo que dejara reseñas positivas en mis perfiles profesionales, y aceptaron encantados. Tomé capturas de pantalla de algunos comentarios para publicarlos en Instagram, porque colaborar con esa marca era algo enorme para mí. Como era de esperarse, muchos otros redactores de contenido me felicitaron por el logro e incluso compartieron mi publicación para ayudar a difundirla. Gracias a eso, comencé a recibir mensajes de desconocidos que necesitaban ayuda con sus páginas web. Incluso algunos familiares lejanos notaron mi crecimiento profesional y me enviaron felicitaciones. Unos días después, recibí un correo del director de mi antigua universidad. Me había visto en redes y quería invitarme a dar una charla para los estudiantes sobre cómo construir una carrera en la redacción de contenido. Me puse nerviosa porque nunca fui buena hablando en público, pero decidí aceptar. Cuando llegó el día, me encontré frente a un auditorio lleno de estudiantes atentos. En ese momento, sentí que mi vida cerraba un ciclo. Hablé de mis dificultades, del trabajo duro y de cómo me esforcé para sostenerme a pesar de tantas adversidades. Fue una experiencia increíble poder motivar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos clips de esa charla comenzaron a hacerse virales en grupos de Facebook, porque mucha gente se identificó con mi historia. Se sentía bien, por primera vez, ser reconocida por mi esfuerzo. La semana pasada fui invitada a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre las ventajas de la redacción digital, y querían que compartiera mi experiencia con los televidentes. Estaba nerviosa pero también emocionada. Durante la entrevista, hablé sobre mi trayectoria, la importancia de las reseñas de clientes y cómo un simple mensaje de agradecimiento puede abrir puertas enormes. Llegar a un público más amplio fue tanto emocionante como humilde. Cuando el programa salió al aire, compartí algunos fragmentos en mi Instagram, porque estaba orgullosa de haber sido invitada. Así fue como mis familiares, y primos que no sabían nada de mí, empezaron a enterarse de lo bien que me iba. Después de todo, como mis padres nunca hablaban de mí, casi nadie sabía que yo trabajaba con marcas importantes o que salía en televisión. Supongo que esa entrevista llegó finalmente a oídos de mis padres, porque unos días después, mientras trabajaba en otro proyecto, revisé mi celular y vi 6 llamadas perdidas de mi madre. Me quedé helada. Hacía muchísimo tiempo que ella no intentaba comunicarse conmigo. Pensé que algo terrible había pasado. La llamé de vuelta con duda en la voz y ella respondió al instante. Pregunté si todo estaba bien, y de pronto comenzó a felicitarme. Mi padre, que claramente estaba sentado junto a ella, también se metió en la conversación para preguntarme cómo iba mi vida. Contesté por educación, sin sospechar nada, hasta que empezaron a preguntarme cuánto estaba ganando. Les dije que eso no era asunto suyo. Mi padre insistió diciendo que somos familia y que no debería tener problema en compartir esa información. Le respondí que estaba bien económicamente, y entonces mi madre cambió de tono. Me dijo que estaban retirados, que la casa estaba deteriorada y que ya no tenían ahorros para renovarla. Ahí entendí hacia dónde iban. Básicamente, la conversación fue así. Mamá, tu éxito nos dio esperanza. Después de verte en la televisión, pensamos que tal vez podrías ayudarnos con la remodelación. Papá, al fin y al cabo somos familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ingresos con nosotros. De verdad necesitamos tu ayuda. ¿Están hablando en serio? No han hablado conmigo en años y ahora vienen a pedirme dinero. No tengo intención de ayudarlos. En cuanto dije eso, mi madre empezó a decir que yo era una mala hija por negarme a apoyarlos. Mi padre añadió que, como mis padres, merecían ser atendidos y que aquello era lo mínimo que podía hacer. Yo estaba tan indignada que, en vez de discutir, decidí que era hora de enseñarles una lección. Ellos pensaban que podían aparecer de la nada, después de haberme destrozado la vida, solo para beneficiarse de mi éxito. Así que les dije que podía ayudarlos solo si aceptaban mi única condición. Mi padre preguntó cuál era. Les expliqué sin dudar. Si querían mi ayuda, debían admitir públicamente, frente a toda la familia, que mi hermano había sido el responsable de los rumores que arruinaron mi reputación, que debían humillarlo del mismo modo en que me humillaron a mí, y que debían asumir su responsabilidad por haber creído sus mentiras y haberme echado como si fuera basura. Mi padre preguntó si realmente era necesario hacerlo público. Mi madre dijo que eso era exagerado y que lo podíamos hablar en privado. Pero me mantuve firme, era innegociable. Entonces mi padre empezó a gritar, diciendo que era mi obligación ayudarlos y que ellos me habían criado. Mi madre, en un último intento, dijo que debía hacer lo correcto. Pero yo solo veía ironía en todo esto. Les recordé que quien me crió fue mi abuela, no ellos, que ellos me habían echado a la calle, que ellos habían elegido creer en un abusador antes que en mí.
A medida que se enojaban más y más, repetí con calma: si quieren mi ayuda y quieren mantener contacto conmigo, la verdad debe salir a la luz. Desde esa llamada, mis padres no han dejado de insistir, pero estoy ignorando todas las llamadas. Empiezo a arrepentirme de haber respondido aquel día. Quisiera saber, ¿sería realmente una mala persona por negarme a ayudarlos? Actualización 1. Ha sido una semana completamente intensa desde la última vez que compartí mi historia, y el apoyo que he recibido de todos ha sido abrumador. Me ha emocionado muchísimo ver que no estoy sola y que tanta gente siente que no debería volver a tener contacto con mis padres ni considerar ayudarlos después de todo lo que me hicieron. La única razón por la que les puse aquella condición fue porque sabía que, en realidad, era imposible que la cumplieran. Conozco demasiado bien lo mucho que adoran a mi hermano. Incluso si ya descubrieron que todo fue mentira suya, sé que jamás lo someterían al mismo infierno al que me sometieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje repugnante después de que mis padres intentaran contactarme otra vez y yo volviera a ignorarlos. El mensaje decía: hola, hermanita. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, y honestamente cada día sin ti en mi vida ha sido maravilloso. Me contaron que mamá y papá te llamaron y que tú les diste ese ultimátum absurdo. Sabes perfectamente que nunca lo harán. Ellos jamás te quisieron y no van a hacer nada que me perjudique a mí. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ya pasó mucho tiempo, así que deja de ser tan egoísta y supéralo. No estás casada ni tienes hijos, así que no entiendo por qué te niegas a ayudar pagando las reparaciones de la casa. Haz lo correcto y sé una mejor hija. Leer ese mensaje fue como recibir una puñalada en el pecho. La manera en que minimiza todo el sufrimiento que me causaron, burlándose de mis condiciones, demuestra una falta absoluta de empatía. Y el intento de culparme, remarcando que no estoy casada y no tengo hijos, fue todavía más cruel. Pretender que mis necesidades deben quedar en segundo plano frente a las suyas solo muestra lo poco que valora mi bienestar. Llena de frustración y con una necesidad insoportable de justicia, decidí que ya era hora de contar la verdad. Me senté y escribí un correo dirigido a mis padres y a todos mis familiares cercanos, relatando con detalle el dolor que cargué durante mi infancia y la diferencia abismal en la forma en que mis padres nos trataban a mí y a mi hermano. En ese correo describí el ambiente estricto, sofocante y desigual en el que crecí. Escribí sobre el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano difundió en la escuela y que destrozó mi reputación durante años. Les conté cómo mis propios padres me echaron a la calle, y cómo, de no ser por mi abuela, quizá hoy no estaría viva. Al final del correo, les pedí que prestaran especial atención a un mensaje. Adjunté una captura donde mi hermano admitía haber mentido sobre mí. Un reconocimiento claro y directo que, por fin, exponía la verdad que estuvo escondida durante demasiado tiempo. Envié el correo hace solo una hora. Y sé que, cuando todos lo lean, se va a desatar el caos. Actualizaré pronto, cuando sepa cómo reacciona mi familia. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y han ocurrido muchísimas cosas. Como podrán imaginar, mi familia explotó después de recibir mi correo. Mis padres fueron duramente criticados por varios familiares que no tenían idea del nivel de favoritismo y del abuso emocional que yo había sufrido. Muchos parientes me escribieron diciendo que nunca imaginaron la magnitud de lo que viví y me pidieron disculpas por no haber estado para mí en aquel entonces. Mi hermano y mis padres comenzaron a enviarme una avalancha de mensajes cada vez más agresivos y violentos. Por eso decidí contactar a un abogado, quien les envió una carta de cese y desistimiento, advirtiéndoles que dejaran de comunicarse conmigo inmediatamente o enfrentarían consecuencias legales severas. Al parecer, eso sí los asustó, porque dejaron de contactarme desde entonces. Mi abuela está convencida de que hice lo correcto al contar la verdad a toda la familia, y me apoya al 100%. Ella es la única persona que realmente importa para mí, y así que me tranquiliza saber que está de mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y me alegra decir que todo en mi vida está marchando muy bien por el momento. En el ámbito profesional, mi negocio de redacción de contenidos sigue creciendo sin parar. Las invitaciones para participar en seminarios y podcasts continúan llegando, lo que ha reforzado mi posición como una figura respetada dentro de mi área. Sigo igual de unida a mi abuela que siempre. Hace poco tomé un pequeño descanso del trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Ahora está muy metida en la jardinería y me enseñó muchísimo sobre las flores y las hierbas que tiene plantadas. Los momentos que comparto con ella, comiendo juntas, conversando desde el corazón o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos más valiosos. Mi familia no ha intentado contactarme desde que recibieron la carta de mi abogado, así que estoy tranquila de que siguen manteniendo distancia. En lo personal, he comenzado terapia, y espero que eso me ayude a seguir sanando todo lo que viví. Creo que esta será mi última actualización por ahora.